Luminaria, el brillo de las grandes ideas es un podcast sobre autores, investigaciones y libros de la Universidad de los Andes. Lo mejor de la academia en 15 minutos de charla. Conduce Josefina Marambio. Hola, soy Josefina Marambio, coordinadora editorial de Ediciones Uniandes y conductora de Luminaria, el brillo de las grandes ideas, podcast de Ediciones Uniandes. Aquí hablaremos con investigadores e investigadoras sobre sus proyectos en curso y publicaciones, para aterrizar todo lo que ocurre en la academia. ¿Cuáles fronteras? Si somos de los mismos, aquí ya no hay banderas, más bien hay un equipo y las barreras van a seguir cayendo. Y quieras o no quieras, solo es cuestión de tiempo. Casi 2,5 millones de personas han migrado de Venezuela a Colombia, según cifras de Migración Colombia a febrero del 2023. Una migración en contexto de crisis como esta ha puesto a prueba las políticas migratorias de los países latinoamericanos, lo que ha mostrado la brecha entre los marcos normativos de las naciones y su respectiva implementación. Anualmente, cientos de miles de personas migran de su país por la falta de acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En el caso particular de Venezuela, la migración se motiva, entre otras razones, por el grave deterioro de los servicios de salud, la insuficiencia de alimentos y la dificultad en el acceso a servicios públicos. ¿Pero qué encuentran los migrantes al llegar a su destino? Colombia es el país con más migrantes venezolanos, por lo tanto, ocupa un lugar importante al analizar este fenómeno. En el 2019, Carolina Moreno y Gracie Pelacani crearon la Clínica Jurídica para Migrantes y el Centro de Estudios en Migración, que forman parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Estos espacios buscan ayudar a la población vulnerable y ofrecer servicios legales gratuitos. Además, ambas son editoras académicas del libro Perspectivas Sociojurídicas de la Migración, Aprendizajes a partir de la experiencia venezolana, publicado por Ediciones Uniandes. Esta obra permite comprender la migración y su interacción con el derecho y ofrece herramientas para diseñar instrumentos de política pública que respondan a los desafíos de los distintos flujos migratorios existentes en un territorio como el colombiano. Brindo pues me lo merezco porque nadie sabe qué tan duro es esto, pero sigo aquí y aquí seguiremos. En este capítulo de la segunda temporada de Luminaria, invité a Gracie Pelacani a conversar sobre los desafíos y aprendizajes del tema migratorio en el país. Gracie es profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la misma institución. Gracie, bienvenida y gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de Luminaria. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracie, el tema de la migración ha comenzado a sonar más desde el 2017, momento en el que el número de venezolanos que empezó a llegar a Colombia aumentó considerablemente por la difícil situación interna que vivía dicho país. Me gustaría que comenzáramos con un breve contexto de cómo han sido las migraciones en Colombia, en especial en los últimos años. Creo que es súper importante aterrizar este tema porque muchas veces las personas quedan con una idea falsa de la migración que se crea a partir de estereotipos. ¿Cómo ha sido la migración en Colombia? ¿Cómo estamos ahora en este tema, teniendo en cuenta también las dificultades que ocurrieron en los años de la pandemia? Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que lo primero que hay que decir es que la historia de las migraciones se construye a partir también de los datos que tenemos sobre las personas migrantes. Y este notablemente es un fenómeno que es difícil de medir. Es muy complejo, sobre todo cuando las personas ingresan al territorio de forma irregular y es que no están atravesando los pasos fronterizos por medio de los cuales la autoridad migratoria que controla esos pasos está la capacidad de detectar que están presentes en el territorio. Entonces, efectivamente,
efectivamente la historia de la migración venezolana en realidad no empieza en 2017, es una historia que casi hace parte de la historia de Colombia, pero es cierto que a partir de este año y sobre todo en el 2018 se ve un incremento importante de la llegada de esos nacionales. Lo que se observa es que el perfil de las personas venezolanas que vienen migrando a Colombia va cambiando a lo largo de los años y sobre todo a partir de 2017 hasta el día de hoy son las personas que ya no cuentan con medios para sobrevivir y que como única forma de migrar tienen la de salir caminando de su país o con medios de transportes muy precarios, sin poder planear del todo su viaje, sin tener organizados sus documentos. Entonces creo que es importante porque subrayar eso, porque siempre hay una narrativa alrededor de la migración venezolana que fue algo que nos sorprendió a partir de 2018, lo cual obviamente no es cierto, y no es cierto por dos razones. La primera es porque la situación de Venezuela es una situación conocida y que se venía dando desde mucho antes. Esa es una crisis humanitaria compleja que se ha ido desmontando el Estado venezolano a lo largo del tiempo, pero sobre todo porque esa migración siempre ocurrió sobre todo mucho en zona de frontera. La frontera colombo-venezolana es extremadamente porosa. Lo que sí es cierto es que el perfil de las personas que empiezan a llegar a partir de 2018 sí requieren al Estado colombiano una respuesta sobre todo al principio de carácter humanitario que antes no se veía necesaria porque eran personas que emigraban de forma más organizada, con sobre todo más recursos, lo cual ya no empieza a ocurrir en los últimos años. La pandemia lo que mostró es que esa es una población extremadamente vulnerable y fue un primer momento en que vimos una migración de retorno, donde inclusive era mejor la opción de regresar a Venezuela que quedarse en Colombia, porque la pandemia mostró que ellos son los más excluidos de cualquier mecanismo de apoyo pues que pueda existir. Algo que quisiera destacar del libro Perspectivas sociojurídicas de la migración es que esta no es una obra que solamente se escribe desde la teoría o desde un escritorio. En sus páginas es muy evidente que los lectores encontramos como autores y autoras tienen contacto directo con las comunidades migrantes y los capítulos muestran esas realidades, casos concretos. ¿Cuál es el trabajo que realizan en la Clínica Jurídica para Migrantes y cómo esta labor aportó a la creación del libro? Esa es una observación muy importante porque es la forma en que concebimos también nuestro trabajo en la academia. No podemos pensar, Carolina y yo, pues trabajar en el tema migratorio sin pensar que estamos trabajando para la población migrante. Esa no es y nunca ha sido únicamente producción de conocimiento, sino que son herramientas de incidencia para que eso tenga un impacto, aunque sea mínimo, aunque sea individual, del caso a caso en la vida de estas personas. Como bien decías en la introducción, la Clínica Jurídica para Migrantes nace en 2019 y nace de una necesidad muy concreta que se manifiesta en el consultorio jurídico de la Universidad de los Andes, donde empiezan a llegar personas migrantes en mayor medida en el 2018 sobre todo, y eso nos muestra que necesitamos crear un espacio que sea dedicado exclusivamente a la atención de estas personas, porque además nos damos cuenta que esa es una experticia que en su momento, ahora las cosas han cambiado, pero pocas personas tenían, y fue un reto importante formar estudiantes en esa área de estudio y que estén en la capacidad también de trabajar con una población que es extremadamente vulnerable. Colombia se ha resistido a imponer el visado como requisito para ingresar al país y mantiene una política de puertas abiertas. En marzo del 2021 se creó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que ha sido acogido por la comunidad internacional como una medida histórica y también un ejemplo a seguir tanto en la región como en el mundo. ¿Qué diferencia las medidas migratorias de Colombia con las de otros países receptores de población venezolana en la región? Yo creo que hay algo importante que hay que decir sobre eso, y es que desde el centro y desde la clínica creemos que esa es una política de puertas abiertas más de fachada que en la realidad. Es cierto que Colombia ha sido un ejemplo en las medidas que ha tomado y el Estatuto Temporal para Migrantes Venezolanos es un ejemplo de ello, pero si en realidad vamos a ver en la práctica cómo funcionan ese tipo de permisos, vamos a ver que los efectos sobre todo excluyentes que llegan a tener se equivalen en muchos casos a medidas que se han tomado en los demás países y que siguen excluyendo una parte importante de esa población y sobre todo la más vulnerable. Y de hecho el permiso especial de permanencia, que es el permiso anterior al estatuto y el mismo estatuto, pues son medidas que son restrictivas en el sentido que imponen requisitos documentales, requisitos temporales. El alcance es cierto que se ha ido ampliando siempre más, pero creo que eso no da para decir que Colombia tuvo una política de puertas abiertas, o podemos decir que la tuvo de puertas abiertas porque no tenía cómo cerrar la puerta. Podría cerrar la puerta
quiere decir tener control fronterizo completo, y todo el mundo que haya pues viajado a frontera o que conozca la historia de la frontera colombo-venezolana sabe que es una frontera muy extensa, muy difícil de controlar. Entonces decimos que a Colombia le tocó mantener la puerta abierta, no es que quiso, y obviamente esa es una población que sí o sí iba a llegar a territorio colombiano, inclusive si su recorrido migratorio pues implicaba después viajar a otros países, y eso necesariamente pues ha obligado al Estado a tomar algún tipo de medida, sobre todo porque no conocer la población que está en el territorio, y eso ocurre cuando está en situación migratoria irregular, pues tiene un impacto en muchísimos aspectos de la política pública, de lo que es el acceso a servicios, y de verdad no permite pues atender a la población, pues uno de la forma en que lo amerita, pero también conforme a las obligaciones internacionales que Colombia adquiere, pues siendo firmataria de muchos tratados. En el libro también se menciona como el caso de Perú. ¿Cómo sería ahí la comparación? Sí, el caso de Perú es un caso interesante, sobre todo digamos en los tiempos en que estábamos trabajando en el libro, porque Perú era el estado de la región donde había el mayor número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, que es otro tema interesante. Hay una gran pregunta a la cual todavía no podemos responder, y es si esa es una población que la mayoría de los países considera como migrantes que dejan su país de origen para sobrevivir, para buscar condiciones económicas más favorables, o esa es una población que requiere protección internacional. Para los abogados la diferencia es sumamente importante, porque si busco protección internacional no puedo ser devuelto a mi país bajo ninguna circunstancia. Y lo que se muestra en Perú es exactamente el hecho de que la única forma que tenían en su momento estas personas de quedarse en territorio peruano era solicitar protección internacional una vez llegaran, y eso muestra a veces también como por necesidad y por cómo están hechos los marcos jurídicos, a veces las figuras se llegan o a adecuar las circunstancias o a ser utilizadas de forma instrumental, no necesariamente abusadas, pero utilizadas de forma instrumental, porque la persona no tiene otros métodos y otras herramientas para poderse quedar en un territorio pues que le permita sobrevivir. Brindo por los que cayeron, los que se quedaron y que no pudieron llegar hasta aquí. Los recordaremos. Brindo pues me lo merezco, porque nadie sabe qué tan duro es esto, pero sigo aquí y aquí seguiremos. Y suena y suena. Gracie, quisiera retomar un tema que mencionabas hace un momento, que es la posibilidad de acceder a los servicios de salud. En el 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que en Venezuela había una escasez del 61% de medicinas e insumos médicos, el 50% de los quirófanos estaban inactivos y el 80% de los servicios de diagnóstico eran inservibles. Miles de personas deciden migrar pensando que van a encontrar mejores condiciones, por ejemplo, en el servicio de salud. Sin embargo, como ustedes relatan en el libro, quienes se encuentran en un estatus migratorio irregular porque no pueden acceder a documentos oficiales para regularizarlo, tienen muchas dificultades para ser atendidos en urgencia o para afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿A qué instancias pueden acudir los migrantes para evitar que se vulnere su derecho al acceso a la salud? ¿Cuál ha sido el aporte de la Clínica Jurídica para Migrantes para orientarlos en este tema en específico? Sí, el tema del acceso a salud es un tema muy relevante, sobre todo por las condiciones en las que llegan muchas personas a territorio colombiano. El ordenamiento colombiano sí da un trato diferente respecto al acceso a salud, dependiendo si la persona está o no en situación migratoria regular. Entonces, de verdad, lo primero que intentamos hacer cuando un caso llega a la Clínica Jurídica para Migrantes, identificamos que esta es la necesidad, es poder dar acceso a un mecanismo de regularización migratoria a esta persona, porque eso le permite pues ser encuestada por el SISBEN y en consecuencia poderse afiliar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, porque eso es importante, porque esa es la forma principal que tenemos de atender y dar un tratamiento que sea integral a cualquier necesidad en salud que pueda tener esta persona. Lo que vimos por eso es que la regularización migratoria es de verdad la puerta de entrada al derecho a la salud, pero a muchos otros derechos. Y lo que ocurre es que cuando para la persona no es posible regularizarse de alguna forma, no porque no quiera, sino porque todos los mecanismos
tenemos en ese momento están cerrados, el camino es pues poder requerir que se la atienda de todas formas y que el Estado se haga cargo de todos los costos asociados cuando la persona no cuenta con capacidad de pago. Ahora, eso parece muy sencillo dicho de esta forma, pero lo que vemos es que las personas enfrentan una serie de barreras muy importantes, inclusive cuando su situación de salud amerita que sean atendidas por urgencias, porque por ejemplo el primer obstáculo al cual se enfrenta es la persona de seguridad que está en la puerta del hospital o del centro de salud, que lo primero que hace es preguntarle por un documento de identificación. Esa es la primera barrera que hemos identificado, y después obviamente son las personas del centro de salud que, no pudiendo identificar a la persona migrante y sabiendo que tienen que asumir los costos, pues también pueden poner una serie de barreras que pueden ser infranqueables. Y eso es grave porque hemos tenido usuarios en la clínica que han llegado a perder la vida por esa razón, donde el servicio de salud se retrasa tanto que la persona ya no puede esperar. Eso es muy duro porque sobre todo muestra a nuestros estudiantes que el derecho pues no lo puede todo, y es muy complejo enfrentar, no solo para la familia, pero también para quien acompañó jurídicamente el caso, el fallecimiento de una persona para la cual se hizo todo lo posible desde el punto de vista jurídico, pero con eso aprendimos de que no lo podemos todo y que esa de verdad es una situación pues que requiere acción por parte de muchas instancias, que derecho pues llega hasta cierto punto. Gracie, ya para cerrar, entiendo que cada capítulo tiene sus propias conclusiones porque el libro abarca una gran diversidad de temas, pero si pudieras resumirnos en líneas generales, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene Colombia y la región para mejorar las condiciones de vida de los migrantes venezolanos? Yo creo que el reto realmente para el Estado colombiano es realizar esta promesa que está en una ley de la República que lleva vigente ya 2 años, y es de verdad tener una política migratoria integral. Y digo eso en 2 sentidos. El primero es que la migración en Colombia no es de solo nacionales venezolanos. Cuantitativamente, claramente es la población que más está presente en el territorio, pero hay otras nacionalidades que están en Colombia y que además enfrentan un número ulterior de barreras porque no cuentan con esas medidas específicas que el Estado tomó para atender la migración venezolana. Y tener una política migratoria integral es entender que los mecanismos de regularización, que los mecanismos para acceder a visas, pues tienen que ser para todas las nacionalidades, y tienen que entender que cualquier persona extranjera puede encontrarse en situación de vulnerabilidad. Eso creo que sería el primer aspecto. Y el segundo aspecto es la visión de largo plazo. Lo que venimos solicitando en el libro y en otros escritos es que la política migratoria, casi por naturaleza, no puede ser una política reactiva. Tiene que ser una política que plantee cuál es la visión de largo plazo del Estado respecto a la migración, y que a partir de esta visión pues construya el marco normativo y la política pública. Yo creo que el estatuto es un paso importante en esa dirección, pero como las demás medidas que se han venido tomando, siempre se queda corta. El estatuto solo es para una nacionalidad, el estatuto sigue siendo un permiso o un mecanismo de acceso a un permiso que sigue siendo individual y que carece de una visión de unidad familiar para esta población, y sobre todo es un mecanismo que en ese momento para la población adulta se encuentra totalmente cerrado. Quien llega hoy en día a Colombia en situación migratoria irregular no puede acceder a ese mecanismo de regularización, y eso muestra otra vez la necesidad de que el reto para Colombia sea de imaginar cuál es su visión a futuro de la migración, y que ojalá la implemente pues con medidas concretas y con política pública. Brindo por los que cayeron, los que se quedaron y que no pudieron llegar hasta aquí. Bueno, se nos acaba el tiempo, creo que hay un montón de temas que se me quedan en el tintero, pero por eso mismo quisiera invitar a los oyentes a que busquen el libro Perspectivas sociojurídicas de la migración. Lo encuentran en las principales librerías de Colombia y por supuesto en la tienda Uniandes. También está disponible en digital en ediciones.uniandes.edu.co. Recuerden que el tercer número de nuestra Gaceta de Cultura y Novedades Editoriales está circulando de forma gratuita en los principales puntos de venta. Nuestras redes sociales, ediciones.uniandes en Facebook e Instagram, y en X o Twitter, ed_uniandes. Los espero en 15 días con una nueva conversación de esta segunda temporada de Luminaria. Gracie, muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hasta pronto. ¿Cuáles fronteras? Si somos de los mismos. Aquí ya no hay banderas, más bien hay un equipo, y las barreras van a seguir cayendo, y quieras o no quieras, solo es cuestión de tiempo. Brindo por los que cayeron, los que